buenos días. Vamos a empezar con la tercera y última de nuestras jornadas del sexto coloquio internacional de argumentación y retórica. Ayer tuvimos un día agitado. El día de hoy, aunque tiene también algunos imprevistos, promete tener menos eventualidades. El día de hoy tenemos un invitado especial, quien por la tarde nos impartirá la conferencia magistral, el doctor Fernando Leal, y de manera similar a como lo hicimos con la doctora Paula Olmos, invitamos a algunos especialistas que conocen muy bien su trabajo a que conversaran con él acerca de un texto que él propuso para este propósito. Más tarde voy a hacer una semblanza un poco más académica, pero en este momento, para poner un poco de contexto, me gustaría compartirles algo acerca del doctor Fernando y escucharemos después esta mesa de conversación. Fernando Miguel Leal Carretero nos cuenta que descubrió la filosofía clásica a principios de la década de 1970 y poco después la lógica y la filosofía analítica. Luego la historia de la filosofía basada en la crítica filológica. Finalmente la retórica clásica y la lingüística general. Como docente desde 1983 se enfocó siempre en la argumentación con base en estas disciplinas. Fue a partir de la década de 2000 que incorporó a su docencia la teoría de la argumentación, manteniéndose fiel a la idea de que hay que analizar siempre argumentaciones reales, las cuales invariablemente son largas y complejas, al menos en las disciplinas académicas. A finales de esta década, en la década de los 2000, fundó, junto con dos exalumnos, el Cuerpo Académico de Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación, y desde ahí este coloquio de argumentación y retórica, y por eso hago esta extensa mención, ha establecido vínculos con todos los grupos que estudian argumentación en el mundo. Con otro exalumno organizó un taller de debates que permitió organizar más de 10 en un espacio de 5 años. Ha participado en la publicación de una abundante bibliografía en español de más de 100 textos hasta la fecha. Sus contribuciones más relevantes son, en primer lugar, a los análisis argumentativos de varios textos académicos, y en segundo, la introducción del estudio de las cuestiones y las preguntas en la teoría de la argumentación. Ambas cosas pueden verse en parte de este libro, How Philosophers Argue, del cual van a conversar nuestros invitados. Y bueno, les cedo la palabra a Fernando y escuchemos a continuación sus conversaciones. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias a todos por estar aquí, particularmente a Iber, a José Gascón y a Joaquín por participar en esta conversación. Bueno, antes propuso Iber que mostráramos el libro, no sé si se alcanza a ver. Este es el libro del que vamos a hablar, que tiene como objeto de estudio el debate entre Coplestone y Russell, que todo el mundo conoce, al menos en filosofía todo el mundo lo conoce. Disculpen por la tos residual que me queda de una gripa. Y bueno, para lanzar la conversación, de lo que quisiera hablar es de los tres compromisos que se manifiestan en este libro y que son parte de lo que yo hago, digamos, la base de lo que yo hago. Voy a leer un texto, no lo proyecto para no detenernos. Mi análisis del debate entre Bertrand Russell y Frederick Coplestone manifiesta tres compromisos fundamentales con la teoría de la argumentación. Uno, el primero es un compromiso con las argumentaciones reales. La idea de fondo es que cualquier teoría de la argumentación es tan buena o tan mala como lo sea la selección de argumentaciones sobre las que se basa. Hay libros y artículos enteros en esta tradición en las que no aparece ninguna argumentación, lo cual no significa que sus autores no estén pensando en casos concretos de argumentación. Hay otros en que aparecen pocos ejemplos y además son inventados con el propósito de ilustrar la teoría que se expone. Lo malo aquí es que es prácticamente imposible que una argumentación inventada pueda jamás poner en riesgo la teoría que ilustra. Antes bien, la tentación es muy fuerte de que la invención sea ad hoc, inventada justamente para confirmar lo que ya se piensa que es la argumentación.
Mi primer compromiso con la teoría de la argumentación es opuesto en todo y por todo a ese hábito. El debate Russell-Copleston es un ejemplo de texto que no es inventado y que por ello no se presta a confirmar ninguna teoría en particular. De hecho, nada me gustaría más que ver cómo se aplicarían otras teorías de la argumentación a este debate. Sería un paso adelante en nuestras discusiones. Mi segundo compromiso es que, puestos a analizar argumentaciones reales, hay que tratar de tener en cuenta el evento comunicativo completo, al menos el inmediato, en que ocurren. Es muy frecuente que se piense que un texto argumentativo contiene dos tipos de material. A, el argumento o argumentos que quiere uno identificar, analizar y evaluar. B, varios otros materiales considerados adventicios o parasitarios, los cuales según esa concepción rodean y confunden la pureza del objeto buscado. De esta manera, la tarea del analista y teórico de la argumentación consiste en extraer de toda esa paja que enmaraña el texto aquella pequeñísima pero refulgente joya, o en algún caso quizá joyas en plural, que es lo que según eso justificaría decir de un texto que es argumentativo. Yo voy contra eso, y por ello es que en mi análisis del debate de Russell-Copleston utilizo la permadialéctica, dado que es la teoría de la discusión más desarrollada. Nótese que digo teoría de la discusión para distinguirla de las teorías de los argumentos, que son el tipo de teoría más usual, aunque ese tipo subsume subtipos muy diversos. Aprovecho para decir que el subtipo de teoría de los argumentos más completo y profundo es, en mi opinión, la dialéctica de los argumentos de Hubert-Magot, que precisamente se ilustra en la segunda parte del libro del que estamos hablando. Este libro fue escrito a la limón entre Hubert y yo, y el debate entre Copleston y Russell se analiza justamente desde las dos perspectivas teóricas. Quizá podamos hablar más adelante de la relación entre pragmadialéctica y dialéctica de los argumentos en esta conversación, pero aquí quisiera concluir este punto diciendo nada más que mi segundo compromiso me exige tratar, en la medida de lo posible, de analizar textos argumentativos completos, como es justamente el debate de Marras. Finalmente, mi tercer compromiso es partir siempre de que las discusiones que se dan en el mundo real tienen que ver con una o varias cuestiones, cuya identificación es crucial para entender esas discusiones. Distingo yo entre cuestiones y preguntas, reservando este último nombre, pregunta, para los casos en que dentro de un texto argumentativo se hace explícita una cuestión mediante recursos verbales particulares. Esto no ocurre en todos los textos, pero ello no significa que en esos casos la discusión no esté guiada y sostenida por cuestiones. Y hablo siempre en plural, porque mis análisis me han mostrado que los textos argumentativos, conforme se desenvuelven, inevitablemente suscitan nuevas cuestiones. Algunas de esas cuestiones tienen que ser retomadas, enfrentadas y discutidas durante la discusión, so pena de estancarse esta. Pero algunas de esas cuestiones se dejan de lado, normalmente por razones estratégicas, por ejemplo, porque distraen del punto principal, porque su discusión es demasiado ardua, porque se vislumbra un desacuerdo profundo o por alguna otra razón. Bueno, estos son mis tres compromisos con la teoría de la argumentación y los he ordenado por grado, digamos, de controvertibilidad. Se me figura que, aunque no todo el mundo está de acuerdo en que para hacer teoría de argumentación necesita uno analizar argumentaciones reales, quizás es más fácil ponerse de acuerdo sobre este punto, pero aún poniéndose de acuerdo sobre él, podría alguien decir que no es necesario tener en cuenta el evento comunicativo completo, basta con algún fragmento de ese texto argumentativo o del evento comunicativo. Y quizá lo más controvertible sería el asunto de la necesidad de acudir a las cuestiones para analizar argumentos. Bien, esto es lo que tenía que decir y ahora sí, adelante. Hubert, por favor. Sí, Intervengo. Hubert, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quiero decir un par de cosas acerca de mi experiencia de colaborar con Fernando, al que conozco y con el que llevo colaborando desde hace 10 años,
Y yo diría que este libro es un hito en nuestra colaboración, que surgió de una idea de Fernando, que ha contado un poco, que ambos estamos detrás de ella, que es comparar análisis distintos del mismo texto argumentativo real, de lo que, por cierto, hay muy pocos ejemplos que nos permitan comparar unas teorías con otras. Y aparte de este libro de How Philosophers Argue, luego está el número especial sobre controversias filosóficas que editamos en Argumentation, que también va en la misma línea. Yo diría que escribir este libro con Fernando, que fue una experiencia, yo diría que enriquecedora, pero compleja, sobre todo por los correctores indios, que nos hicieron la vida imposible, aprendí a apreciar la plasmadialéctica, al menos la plasmadialéctica en la versión de Fernando, que es un poco distinta de la estándar, y desde luego mi aprecio por esa teoría creció con la experiencia de escribir este libro, comparar los dos análisis y discutir con Fernando cómo lo veíamos. Con respecto a los 3 puntos que él ha señalado, pues creo que en lo que a mí respecta acierta plenamente en el orden decreciente de acuerdo, aunque he de decir que en ningún momento llego al desacuerdo abierto, así que no habrá lugar a una discusión crítica, pero con respecto al primer punto, trabajar con textos argumentativos reales, lo comparto plenamente con Fernando y yo a veces pienso de mí mismo y también de él que en realidad no somos teóricos de la argumentación, sino analistas de argumentos, ¿no? Por esa pasión por analizar y nos intercambiamos argumentos cuando encontramos alguno que nos parece notable. A lo que ha dicho, de por qué es importante, yo solo añadiría una cosa, porque él ha insistido en la idea de que analizar argumentos reales o textos argumentativos reales sirve como piedra de toque para las teorías, para ver hasta dónde llega una teoría, cuál es su rendimiento. Yo diría además que hacer eso tiene un potencial heurístico en el sentido de que a mí por lo menos me ha permitido descubrir fenómenos que no había pensado antes, como por ejemplo pues los modificadores o el orden, o que muchas veces la recusación precede a la refutación, son cosas que no había pensado y que al analizar textos pues lo encuentras ahí y lo ves. Así que esa también es una virtud en el sentido de que contribuye a desarrollar y enriquecer nuestras teorías. Con respecto al segundo punto, el utilizar textos completos y su contexto como unidad de análisis, también estoy de acuerdo. Solo haría una excepción, digamos que es con propósitos pedagógicos, en el sentido de que yo creo que siempre debemos trabajar con argumentos reales, pero cuando tratamos de transmitir esto, que en definitiva es un arte, una técnica de analizar argumentos, debemos empezar por argumentos más sencillos y progresivamente ir complicándolos, porque cualquiera que vea el libro, que es bastante voluminoso, verá que analizar una argumentación real extensa y como es esta, pues es bastante complejo y lleva bastante extensión. Yo diría en este punto que coincido con Fernando en destacar la importancia de utilizar textos extensos o de que, por decirlo a modo de eslogan, el texto es la unidad de análisis. Creo que eso es una cosa en la que estamos de acuerdo, pero posiblemente no estemos de acuerdo por las mismas razones. Yo diría que, como bien ha expresado Fernando, la razón por la cual él se adhiere a este principio es lo que ha dicho, que él está interesado en desarrollar una teoría de la discusión, es decir, una teoría que capture todos los aspectos del proceso argumentativo. Y por eso justamente pues Fernando utiliza con modificaciones la pragmadialéctica para capturar todo eso. Mis objetivos a ese respecto son más limitados y mi adhesión al principio de que la unidad de análisis es el texto tiene que ver más bien con el holismo y por tanto con la idea de que las propiedades lógicas son contextuales. Si las propiedades lógicas son contextuales, no puedes estudiarlas fuera de esa totalidad que es el texto. Así que, en resumen, yo diría que también estamos de acuerdo en este punto, aunque quizá las razones o el recorrido para llegar a ese acuerdo son un poco distintos. Esto se ve también en el libro, porque cuando comparamos nuestros enfoques, pues uno puede ver que el enfoque de Fernando abarca
más partes que el mío, ¿no? Yo no recuerdo ahora exactamente dónde, pero empiezo como en el párrafo 10º o 11º, cuando él comienza en el párrafo 1. Y creo que esto abunda en esta idea que estaba exponiendo. Donde estoy en desacuerdo, pero no es una discusión mixta, simplemente tengo dudas, no es que profese la creencia contraria, es en la idea de Fernando, no de la importancia de las preguntas, sino de cómo intervienen las preguntas en la argumentación. Que si yo no lo interpreto mal, la idea de Fernando es, bueno, partiendo de la pragmadialéctica, todo ejercicio, toda práctica argumentativa presupone un desacuerdo y Fernando mantiene que todo desacuerdo presupone una cuestión. Bueno, no estoy en desacuerdo con eso, pero precisamente al comparar un poco la pragmadialéctica con mi manera de ver las cosas, me asalta la duda de si verlo de esta manera no nos lleva a concebir los intercambios argumentativos como diálogos, bueno, todo esto es un poco exagerado, pero bueno, a favorecer como diálogos del tipo pregunta-respuesta. Entonces hay alguien que es el proponente o el protagonista que afirma algo, el antagonista le pide razones, él las da y lo que hace entonces el antagonista es hacer más preguntas y poner a prueba pues su argumentación, ¿no? O la cadena de razonamiento que va construyendo. Creo que esa es un poco la idea que yo veo en la pragmadialéctica. Me parece que la idea de pregunta, más bien de cuestión, que no es lo mismo que pregunta, de Fernando es más compleja, pero me da la impresión a veces de que eso limita el alcance de la contraargumentación. Porque si lo que hace el antagonista es simplemente comprobar la solidez de la cadena inferencial del protagonista, es decir, mirar a ver si las premisas básicas están justificadas o están concedidas de antemano y examinar los eslabones de esa cadena, me parece que hay algo que queda fuera de eso, que es la contraargumentación y particularmente lo que yo llamo refutación. Yo llamo refutación a oponer a un argumento otro para una conclusión incompatible que se estima más fuerte. Y por tanto, sitúo ahí la ponderación en un lugar central y eso no sé si no se despinta un poco cuando analizamos un intercambio argumentativo basándonos en la idea de cuestión, respuesta y examen. Creo que esto también se ve en el libro si comparamos la estructura del análisis de Fernando con el mío. Una cosa que me sorprendió mucho cuando leí el análisis de Fernando, y lo comento en la última parte, es la enorme cantidad de preguntas que había encontrado, aparte de que había encontrado más argumentos que yo, y eso es algo notable. Y eso contrastaba, digo, con mi manera de ver las cuestiones, y yo decía, o yo lo veía como un intento de construir interactivamente un macroargumento. Porque es justamente, si no tenemos refutaciones, lo que tendríamos simplemente son dos cadenas de inferencias, una de Russell y otra de Copleston. Copleston iría examinando las conexiones de la argumentación de Russell y Russell haría lo propio con la argumentación de Copleston, pero nunca tendríamos una argumentación unida. Lo que permitiría integrarlo sería justamente la contraargumentación. Y en concreto, más que la contraargumentación, que la objeción y la recusación son compatibles con la idea que he expuesto, la refutación, porque es justamente la refutación lo que permite integrar los dos argumentos, las dos argumentaciones en una argumentación única y nos lleva de una secuencia de inferencias a una red de consideraciones. Esto creo que es una diferencia en el modo de ambos, o más bien es una duda acerca de si son compatibles o cómo son compatibles esta idea de analizar en términos de cuestiones y respuestas, los diálogos, con esta otra mía, que de algún modo prima la contraargumentación. Creo que eso me ha llevado a entender algo que no había acabado yo de entender del todo en la posición de Joaquín, que colabora con ambos, y es que Joaquín, por ejemplo, ha insistido en buscar si hay una carga de la prueba en la pregunta. Y ahora me doy cuenta de que, creo yo, lo de buscar una idea de carga de la prueba en la pregunta o en la cuestión, mejor, bueno, en este caso en la pregunta, no en la cuestión,
es una manera de convertir las preguntas en contraargumentos hasta cierto punto. Porque en principio preguntarle a uno de dónde te sacas eso no tiene carga de la prueba. En cambio, si tenemos cuestiones o preguntas con carga de la prueba, eso se parece más a una contraargumentación. No sé si Joaquín lo que está intentando es justamente lo que yo no acabo de ver, que es integrar esos dos modelos de análisis de las argumentaciones en términos de cuestiones y en términos de contraargumentos. Acabo ya y decir que de todas formas, a juzgar por los comentarios de los críticos, nuestra principal contribución fue rehabilitar al padre Copleston y demostrar que no había sido machacado por Russell, o por lo menos creo que es lo que nos han agradecido más, sorprendentemente. Y bueno, y cedo la palabra al siguiente interviniente. A ver, no sé, Fernando, si quieres comentar algo para hacerlo más interactivo antes que José. Bueno, me quedé muy fascinado con los comentarios de Hubert. Creo que voy a tener mucho que rumiar con ellos. Eh, Creo que ambos estamos de acuerdo que en principio en la pragmadialéctica que cultivo yo y su dialéctica de los argumentos son compatibles. Sin embargo, hacerlos compatibles, hacer que teóricamente se unifiquen, es una tarea complicada justamente porque hay estas pequeñas y grandes diferencias. Eh, sobre eso no querría yo en este momento, antes de pensar detenidamente los puntos de Iber, decir nada, pero sí me gustaría decir algo que me parece que no es objeto de suficiente reflexión en nuestro campo. Si bien el profesor Goodnight hace mucho tiempo habló de las tres esferas de la argumentación, la privada, la pública y la técnica, mi impresión es que el campo de estudios de argumentación tiene, no sé si llamarlo un defecto de origen, pero sí una característica de origen. Aunque no puedo entrar ahora en la historia detallada de cómo surge este campo, creo que puede decirse, simplemente observando los libros de texto y los ejemplos, etcétera, que los teóricos de la argumentación, en la medida en que tratan de argumentaciones particulares, se concentran en argumentaciones de tipo privado, o sea, de comunicación interpersonal, o de tipo público, particularmente lo que pasa en los medios de comunicación masivos. Lo cual a mí me parece estupendo. Sin embargo, mi interés particular, personal, no va por allí. Las argumentaciones interpersonales y las argumentaciones en los medios no son el objeto de mi interés teórico, sino más bien las argumentaciones en lo que llamaría Goodnight la esfera técnica. Y eso me parece que es una diferencia sobre la que tendríamos que meditar más. Yo tengo la idea de que las argumentaciones en la esfera técnica, quiero decir aquellas que son llevadas a cabo sea por académicos dentro de la academia, sea por profesionistas o profesionales en el ejercicio de sus profesiones. Por ejemplo, imagínense el argumento que tiene un ingeniero civil con el maestro albañil cuando están construyendo un edificio. Y esto, bueno, lo que yo creo es que estas argumentaciones son las más complejas que existen y son las que a mí me interesan. Y eso quizá me hace que me vaya en la dirección de concebir la argumentación más como un diálogo que en términos de la contraargumentación, como sugiere Viver. No lo sé todavía, es una cosa sobre la que habrá que discutir, pero creo que es importante al menos resaltar ese punto, ¿no? Porque me encuentro una y otra vez con que aquello de lo que quieren hablar mis colegas en teoría de la argumentación, aquellas argumentaciones sobre las que quieren hablar, no son las mismas que las que me interesan a mí. Gracias. José Ángel. Sí, gracias, Joaquín. Bueno, antes de nada, muchas gracias quiero dar las gracias por invitarme a este coloquio para poder, ha sido
una buena excusa para revisar las contribuciones de Fernando y un bonito desenlace del intercambio de correos electrónicos que tuvimos a raíz del libro este de How Philosophers Argue. Y lamento, la verdad es que no he podido conectarme antes a este coloquio porque ha sido una semana complicada y es algo que lamento mucho, pero bueno. Sobre los 3 puntos sobre los que ha hablado Fernando, no pensaba hablar un poco sobre los 2 últimos, porque sobre el primero tengo poco que decir, sobre el compromiso con las argumentaciones reales, que es algo que sé que comparte con Hubert y es un principio metodológico que creo que es muy saludable que nos recuerden de vez en cuando, porque estoy totalmente de acuerdo con él, no sé si lo he respetado siempre, sobre todo, como decía Hubert, cuando se trata de, de propósitos pedagógicos, a mí me resulta bastante complicado encontrar un texto que sirva para enseñar la argumentación, que sea lo suficientemente claro y simple, o encontrar argumentos. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Entonces voy a pasar a hacer un comentario que creo que tiene que ver, si lo he entendido bien, con el segundo punto del que hablaba Fernando, que es el del evento comunicativo completo. Y tiene que ver con un comentario que hace Hubert en la parte final de How Philosophers Argue. Hay un capítulo en el que en una sección Hubert comenta la parte de Fernando y Fernando comenta la parte de Hubert. Y me llamó la atención que Hubert, al comentar la parte de Fernando, decía que es un análisis hecho por un filósofo de una discusión filosófica. Y es algo con lo que Fernando está de acuerdo. Y el comentario de Hubert se debe a que al analizar la discusión entre Russell y Coplestone, Fernando Leal no se limita a identificar argumentos, a la estructura y analizar su forma, sino que, como puede verse fácilmente en el libro, Fernando trae a colación todo su conocimiento de la historia de la filosofía, que es muy amplio, para hacer un comentario del contenido, en ocasiones de los precedentes que hay en la tradición de ciertos argumentos y de ciertos problemas filosóficos. Y él justifica este principio metodológico afirmando que la única manera según lo explica en el libro, que la única manera de pronunciarse sobre la estructura y la calidad de los argumentos que uno examina como teórico de la argumentación es conocer bien aquello sobre lo que están hablando los argumentadores, el tema. Y dice, cito mi traducción de lo que dice Fernando en el libro: si uno quiere evaluar un argumento económico, más le vale saber algo de economía. Y los defectos de un argumento jurídico presentado por un abogado solo pueden ser detectados correctamente por una persona con amplios conocimientos jurídicos. Eso sí, si lo he entendido bien, es un principio metodológico con el que estoy completamente de acuerdo con Fernando y creo que él tiene razón en que comenta que muchos teóricos de la argumentación parecen asumir que sus conocimientos analíticos, teóricos, ya les sirven para pronunciarse sobre la calidad de los argumentos, como si fuera desde una postura, desde una posición externa o incluso superior. Sin embargo, si he comprendido bien lo que está defendiendo aquí Fernando, y aquí voy a extraer algunas implicaciones que espero que después me diga él si voy en buen camino o no, o si lo he interpretado de otra manera, sí han surgido algunas voces que son afines a este principio metodológico. Y creo que una de las más claras es la de Stephen Toulmin, cuando presenta su idea de los campos de razonamiento en ciertas empresas racionales. Él sostiene, en el manual de una introducción al razonamiento que publicó con Rieke y Gianni, sostiene que la habilidad para argumentar en un campo como el derecho o la medicina depende de un conocimiento en dicho campo. Porque cada empresa racional funciona según tiene sus propias metas, tiene sus propios propósitos,
y sus propios estándares argumentativos. Y por eso, para poder apreciar la calidad de un argumento de cierta empresa racional, Toulmin habla de varias, del derecho, la medicina, el arte, es necesario primero comprender la naturaleza y las metas de dicha empresa. Y de hecho, comenta él en cierto punto que cuando un médico se está formando, cuando un abogado está aprendiendo, se está formando para un futuro abogado, mejor dicho, una de las cosas que está aprendiendo es cómo se argumenta en ese campo, qué tipo de afirmaciones sirven como razones para qué y qué tipo de estándares deben cumplir los buenos argumentos. Y eso es conocimiento también. Hay otros casos, como ya fuera incluso de la teoría de la argumentación, en el campo del pensamiento crítico, también podría mencionar a John McPeak, que habló de la necesidad de... bueno, de hecho lo que sostuvo era la imposibilidad de encontrar unos criterios abstractos de evaluación de los argumentos que sirvieran para cualquier campo, sino que sostenía que en realidad lo que es necesario para evaluar los argumentos son conocimientos, y por eso en cada campo de razonamiento pues, hay unos estándares diferentes para la evaluación del argumento. Y ahora viene una implicación que a mí por lo menos me ha parecido ver me ha parecido ver que todo esto que se está sosteniendo aquí, si lo he interpretado bien, todo lo que está sosteniendo Fernando, creo que implica algo que, si es así, sigo estando totalmente de acuerdo, pero me gustaría que después él me lo dijera. Y es que, claro, si es necesario tener conocimientos para poder evaluar la calidad del argumento, es necesario tener conocimientos del campo al que pertenece ese argumento. Entonces, el lógico o el teórico de la argumentación ya no puede tener la autoridad para decir qué argumentos son buenos y cuáles malos, por lo menos en cuanto lógico o en cuanto teórico de la argumentación. Luego puede estar versado en otras cosas. Y esto me ha recordado un comentario que hacía Charles Hamblin en su famoso libro de falacias, que se me quedó grabado y que además ha sido citado varias veces, y que me parece que va en esta línea. Dice Hamblin: el lógico, entendiendo por el teórico de la lógica, no está por encima de la argumentación práctica, ni tiene necesariamente que erigirse en juez. No es un juez ni un tribunal, ni hay tal juez o tal tribunal. Es, en el mejor de los casos, un abogado experimental. De esto se sigue que el trabajo específico del lógico no es declarar la verdad de una afirmación o la validez de un argumento. Aquí Hamblin, claro, está hablando de validez en un sentido deductivo, pero creo que lo mismo se aplica a la lógica informal. Esto lo dejo ahí para que Fernando me diga después si se sigue esto realmente o voy desencaminado, pero en cualquier caso me parece, si es así, me parece una implicación muy saludable. Y ahora paso ya al último punto, que es el de las cuestiones, que es sobre el que hemos estado hablando Fernando y yo. Afortunadamente él ha tenido la paciencia de responder todas mis dudas, porque ha sido uno de los que más me ha costado entender los criterios que se debían aplicar. Entonces creo que vengo con las cosas más claras. Pero voy a empezar, en primer lugar, señalando dos puntos que me parecen muy positivos, porque he aprovechado también la invitación a este coloquio para revisar lo que Fernando ha ido publicando sobre las cuestiones, y hay dos puntos que me parecen me parece que son dos grandes ventajas de la incorporación de las cuestiones a la teoría de la argumentación. Uno de ellos creo que es el más evidente, y es que aporta claridad sobre cuál es la cuestión central de una discusión. Fernando señala que en la fase de conclusión de la resolución de una diferencia de opinión, esa fase implica retomar y aclarar la cuestión sobre la que versaba la discusión.
Creo que eso es importante recordarlo porque no son pocas, o por lo menos a mí personalmente me ha ocurrido, no son pocas las discusiones que terminan con una sensación general de haber llegado a un acuerdo, pero después resulta que había diferentes sensaciones sobre a qué acuerdo habíamos llegado. Entonces eso me parece un principio pedagógico muy útil. Y lo otro es una aportación teórica. Y esto lo sabe bien Fernando porque lo ha señalado como ventaja de su aportación de las cuestiones. Y es que introduce la posibilidad, que no estaba en la pragmadialéctica, de que la discusión se resuelva rechazando la cuestión, o que uno de los argumentadores, la postura de uno de los argumentadores sea el rechazo de la cuestión. Y eso es posible gracias a la introducción de las cuestiones. En la pragmadialéctica no existía esa posibilidad, las posibilidades eran a favor de un punto de vista, en contra del punto de vista o suspensión del juicio. Y esto puede ocurrir, alguien puede mantener esta posición, que Fernando denomina la postura delta, puede ocurrir porque la cuestión inicial adolece de algún defecto incorregible, que hace imposible resolverla o que incluso carezca de sentido. Y esto ha ocurrido además, como él decía, en el caso de la argumentación filosófica, que es lo que a él le interesa, esto ha ocurrido muy a menudo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Fernando menciona a Hobbes, a Kant, a Marx, a Heidegger, Moore, Russell, y por supuesto Wittgenstein y el positivismo lógico del siglo XX con su rechazo de las cuestiones metafísicas. Entonces, todo esto son aportaciones que me parecen muy positivas, muy enriquecedoras de las cuestiones en la pragmadialéctica, y voy a concluir con las dudas que me surgieron en relación con las cuestiones. Que creo que el punto de partida de mis dudas es algo que ha comentado antes Hubert, es la cantidad de cuestiones que surgen en el análisis que hace Fernando Leal del debate entre Russell y Coplestone. No recuerdo ahora el número exacto, pero creo que eran 90 o 100, no sé si llegaban a 100. Y claro, eso reconozco que me dejó un poco perplejo. Y creo que mi principal duda reside en la manera de identificar esas cuestiones. Entonces, después de haber hablado con Fernando y haber visto que, desde luego, tiene que haber más de una cuestión, aunque una de ellas sea la cuestión central, pero esa cuestión se ramifica en otras. Pero me sigue preocupando la cuestión de cómo identificarlas. Y yo creo que algo que he visto es que consideraciones importantes para la identificación son, creo, las siguientes, y con esto termino. Fernando señala que para que se produzca una discusión crítica, antes debe haberse planteado alguna cuestión, que es me parece un principio muy razonable, lo que significa que las cuestiones son necesarias para la discusión crítica. Entonces, con eso ya sabemos que siempre que haya una discusión crítica, pues vamos a poder identificar al menos siempre que haya una diferencia de opinión, vamos a poder identificar al menos una cuestión. Lo que creo que, después de darle vueltas, he llegado a la conclusión que lo que creo que me preocupaba a mí es si la presencia de las cuestiones es también suficiente para que surja una discusión crítica. Porque claro, si son necesarias y suficientes para la discusión crítica, entonces es bastante sencillo identificar cuestiones. Siempre que surja una diferencia de opinión, ahí detrás hay una cuestión. Sin embargo, me da la sensación, y Fernando me responderá ahora, de que no es así, de que no se consideran suficientes, porque él señala que en el debate entre Russell y Coplestone aparecen varias cuestiones que no son tomadas explícitamente por los argumentadores en la discusión. Entonces, si no son suficientes, puede ocurrir que surja o se plantee, no sé, creo que se suscite, es el término que usaría, una cuestión sin necesidad de que eso desemboque en una discusión. Y mi duda en ese caso sería
sí, cómo podemos identificar las cuestiones. Porque la impresión que me queda, y tal vez sea eso, simplemente, es que toda afirmación hecha por un argumentador en el curso de una discusión, o quizá ni siquiera en el curso de una discusión, toda afirmación que sea potencialmente controvertida lleva, subyace a ella una cuestión. Y puede parecer un buen criterio, pero claro, no me queda claro si tiene que ser controvertida para su coargumentador o controvertida para el lector, o que esto es precisamente lo que me preocupó en el último trabajo que hice sobre la diferencia entre argumentación y explicación, que es cuando se habla de el criterio de que algo sea controvertido, no queda claro para quién. Entonces, pues eso, ese es el único punto que me crea algunas dudas y dejo ahora a Fernando que responda a lo que quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, primero que nada, te agradezco que hayas puesto en el tapete este asunto de que asociaste muy bien al nombre de Toulmin, lo asociaste también al nombre de un autor que no conozco, espero que me pases después la referencia, un Macpeck. Me gustaría leerlo. Este asunto de hasta dónde necesita uno saber de qué está hablando un argumento para poder analizarlo. Ya no se diga evaluarlo, simplemente analizarlo. Este es un principio que me parece a mí esencial y sin embargo no he visto que se teorice entre los teóricos de la argumentación. De hecho, cuando yo doy cursos de argumentación, una de las cosas que digo muy al principio es que ante un texto argumentativo, el estudioso, el lector de ese texto, no tiene más que dos herramientas, dos tipos de herramientas. Uno es herramientas de tipo formal, que puede ser gramatical, dialéctico, lógico o lo que sea. Y lo segundo es qué tanto sabe del tema. Son dos tipos de herramientas que no se encuentran en el mismo nivel y ambas son necesarias. Y en mi experiencia, dolorosa por cierto, me he dado cuenta que la segunda herramienta, el conocimiento de la cosa, es casi siempre lo decisivo. Digo que es dolorosa porque me acuerdo que en mi juventud, cuando yo creía que todas estas herramientas que yo había aprendido de la lógica y de la filosofía analítica, etcétera, podían servir para organizar discusiones mejor, resulta que yo me casé con una historiadora y asistí con ella a congresos de historia. Y los historiadores son personas que, por un lado, argumentan de manera que no, digamos, un poquito desorganizada, y sin embargo entre ellos se entienden perfectamente. Y yo tuve una lección de humildad, porque cuando yo intervenía en alguna conversación con historiadores, casi siempre lo que decía era inoportuno, porque claro, yo estaba hablando como alguien que es perfectamente ignorante de todo el montón de cuestiones históricas que los historiadores manejan. Y entonces, pues más o menos me miraban con indulgencia y luego procedían a discutir entre ellos y eran unas discusiones magníficas, donde lo que privaba no era ciertamente conocimientos formales, sino más bien administrar unos paquetes de información inmensos. Bueno, este me parece que es un problema que deberíamos discutir en teoría de la argumentación. No nada más porque sería bueno que se nos bajaran un poco las ínfulas, creer que por ser teóricos de la argumentación podemos juzgar los argumentos, sino también porque me parece que teóricamente es importante. De hecho, si ustedes se fijan, los teóricos de la argumentación han inventado tres conceptos que a veces se manejan como iguales, a veces como distintos, todos los cuales llevan el adjetivo background. Entonces hablan de background beliefs, este creo que era el término que favorecía a Kahane. Luego hablan de background knowledge o hablan de background information. Y dice, no se puede interpretar los argumentos sin ese background information. Pero luego nadie teoriza sobre eso.
Entonces, bueno, me parece que es importante que te agradezco mucho, José, que lo hayas puesto aquí. Yo debo decir que dudé bastante en colocar en mi presentación inicial un cuarto compromiso, que era el compromiso justamente con esto, con no atreverse a analizar sin saber de qué se está hablando. Pero no lo hice porque me parece que es extremadamente, eh, vamos, va al corazón de la práctica de los teóricos de la argumentación. Y ahí quisiera dejar el asunto. Con respecto a las cuestiones, a mí me da mucho gusto que tener lectores tan inteligentes como José Ángel que plantean estas dudas, porque puedo decir que las tengo yo también. No crean que mi propuesta metodológica de identificación y atención a las cuestiones es algo acabado o sobre lo que yo estoy completamente seguro. Más bien es algo que yo propongo para discutir. Necesitamos, creo yo, que más personas se interesen por estas cosas y en ese sentido me da gusto, por ejemplo, que Joaquín se haya interesado por ellas y las esté introduciendo a la dialéctica de los argumentos, porque no es una cosa que pueda resolver una persona. Lo importante para mí es despertar esta conciencia y me da mucho gusto, José, que digas que estás de acuerdo con la importancia de la introducción de las cuestiones y lo que sigue es colaborar para tratar de encontrar algo mejor. Yo estoy trabajando por mi cuenta y de repente me topo, cuando yo mismo estudio lo que yo mismo he escrito sobre las cuestiones, me digo, hay aquí un par de inconsistencias en lo que digo aquí y lo que digo acá. Entonces, no crean que las tengo todas conmigo, pero me parece que este es el destino de toda persona que se dedique a teorizar. Entonces, me gustaría poderte contestar algo más claro, pero esto es lo mejor que puedo decir. Gracias. Gracias, Fernando. Bien, intentaré ser breve. También respecto al tercer compromiso, no estoy seguro si lo suscribo o no, o más bien no sé si lo entiendo del todo. Eso ya lo he discutido contigo, porque la noción de cuestión se aleja de las tradiciones, por ejemplo, en lógica erotética, en todos los sistemas y las distintas aproximaciones, no tiene que ver nada con eso, ni con las lógicas dialógicas, ni con las dialécticas formales en teoría de la argumentación. Y no obstante, como siempre te he dicho, me parecen completamente fascinantes. Yo creo que el efecto de cualquier lector, aunque yo no puedo distanciarme mucho de el libro, porque estuve leyendo las pruebas, etcétera, pero yo había leído, como cualquier estudiante de filosofía, en la carrera, el diálogo de Copleston y Russell. Lo releí antes de leer las pruebas y después de leer ya el libro terminado, volví a leerlo. Y creo que ese efecto de esclarecimiento absoluto, es más, tal como decía Hubert, pues todo mundo cuando lee por primera vez el debate piensa que Russell le dio una paliza inequívoca a Copleston y no, después vemos con el detalle y vuelves a leer el texto y el texto es otro, se abre como este espacio dialógico. Mi pregunta para tratar de ver si suscribo o no ese compromiso es respecto a ciertos deslindes o no con la pragmadialéctica. Creo que cuando introduces tú las cuestiones en un primer momento, solucionas un problema de los tantos teóricos que tiene la pragmadialéctica, que ellos distinguen entre múltiples y únicas, y para poder individuar puntos de vista, hay un problema ahí, y las cuestiones servían para eso, pero tienen muchísimos otros usos, o sea, están en todas las etapas, etc. Este efecto de iluminación de los textos, de abrir un espacio dialógico, de que después de tus análisis volvemos al texto y vemos muchísimas cosas que no se veían antes a través de las preguntas.
tú siempre lo has rastreado en Collingwood y yo veo que, bueno, estás trabajando en construir una teoría que profundiza la noción de cuestión y los distintos marcadores, sus funciones, etcétera. Mi pregunta es si crees que en última instancia, lo voy a llamar así, te quitarás las andaderas de la pragmadialéctica o al menos de algunos conceptos pragmadialécticos y es hacer una teoría del texto argumentativo completamente independiente. Esa sería mi pregunta, Fernando, pero muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, a ver. Podemos decir que en cierta manera es en lo que estoy. De hecho, la conferencia que voy a dar al final del coloquio da algunos apuntamientos en la dirección de esa teoría del texto argumentativo que yo al principio, cuando pensé en ella, pensé que era una especie de teoría, de tercer tipo de teoría, digamos. Tendríamos las teorías de los argumentos, entre las que la de Joubert destaca muchísimo. Las teorías de la discusión, entre las que la pragmática es la que destaca, y habría un tercer tipo de teoría que sería la teoría del texto argumentativo. Después o al preparar la conferencia que voy a dar esta tarde, me llegué a la conclusión de que eso no era una manera de analizar correctamente. Más bien creo que las teorías del texto argumentativo son transversales. Creo que no puede nadie hacer teoría de la argumentación sin tener una teoría del texto argumentativo. La cuestión es que son muy defectuosas las que tenemos. Yo no digo que la que estoy tratando de desarrollar yo no tenga defectos, tendrá muchísimos seguramente. Ya Joubert en lo privado me puso un alto a mi idea de que un texto argumentativo es una secuencia de oraciones. Él cree que es una red. Y bueno, eso es una cosa que seguramente iremos él y yo discutiendo muchísimo más. Yo por lo pronto voy a mantener, digamos, mi posición para ver de qué manera podemos llegar a algo mejor entre los dos. Y esa teoría del texto argumentativo, para volver a tu pregunta, Joaquín, no es que sea una teoría distinta de la pragmadialéctica, más bien creo que es una teoría transversal y lo que podemos preguntarnos es cuál es la teoría del texto argumentativo que conviene mejor a la dialéctica de argumentos, cuál es la que conviene mejor a la pragmadialéctica y hacia dónde vamos. Con respecto a la pragmadialéctica, debo decir una cosa. La verdad, voy a decirlo de esta manera, no sé cómo Frans van Emeren me aguanta, porque realmente la he modificado tanto y sin embargo él tiene la paciencia de escucharme y de leer lo que escribo y de apoyarme en la publicación de mis ideas. En ese sentido, es todo menos dogmático. Yo sigo teniéndole bastante fe a la teoría, simplemente porque no veo cuál otra podría permitirnos analizar la conexión entre las distintas partes de un texto argumentativo. Digamos, eso que en la pragmática se expresa como las etapas y las operaciones, los actos verbales que ocurren dentro de cada etapa, me sigue pareciendo un instrumento muy poderoso. Obviamente tengo dudas acerca de muchos aspectos y mismo las modificaciones que he introducido han sido para tratar de apagar algunas de estas dudas, pero nadie sabe qué deparará el futuro. Sin embargo, me opondría yo a decir que la teoría del texto argumentativo sería una teoría distinta a la pragmadialéctica. Más bien, habría que ver cómo se combinaría con la pragmadialéctica. No sé si eso satisfaga tu pregunta, Joaquín. Sí,
Sí, sí, gracias. ¿Hay tiempo? Sí. No sé si hacemos otra ronda. Hubert, te doy Sí, la palabra. bueno, gracias. Si tengo oportunidad, me gustaría decir algo sobre el tema de la autoridad del lógico que ha mencionado José Ángel y después ha retomado Fernando. Yo creo que, al menos muchos de los que estamos aquí, consideramos que la evaluación lógica es parte de la propia práctica y, por tanto, no se hace desde fuera. Me parece que Constanza llama evaluación inmanente, que me quede con la palabra, de una charla suya, y creo que en eso estamos de acuerdo. Mi problema es que, estando de acuerdo, tengo dos experiencias que lo matizan de algún modo, aunque no, espero que no lo contradigan. La primera de ellas es una experiencia docente. Yo en clase me dedico a analizar argumentos con mis alumnos. Eh, Mi experiencia es que cuando el alumno entiende de qué diablos está hablando, se pone a discutir y es incapaz de analizar el argumento. Simplemente se convierte en otra persona que está discutiendo. Entonces, para mis alumnos de filosofía y de comunicación, lo más opaco son los textos jurídicos y económicos. Como no entienden nada, no participan de la discusión y entonces sí se fijan en los conectores, dispositivos y hacen un análisis. En el otro caso, toman partido y empiezan a dar su opinión. Pues no, porque miente como un bellaco y no sé qué. Entonces, eso por un lado, digamos que ser lógico, ser analista, a veces ayuda a no saber demasiado del tema. Y mi otra experiencia es que yo he trabajado como perito argumentativo para un bufete de abogados y lo que yo analizaba era un laudo arbitral. Y eso se pretendía presentar al juez, puesto que un laudo arbitral no se puede recurrir, se puede invalidar solo por defectos. Entonces yo hacía bueno, un estudio exhaustivo y un informe del laudo arbitral con un montón de documentación, y uno de los problemas que, bueno, yo no soy licenciado en Derecho, y uno de los problemas que yo tenía es que yo tenía que explicarle al juez qué es lo que estaba haciendo y por qué podía admitir eso como un informe pericial y no estaba invadiendo, digamos, sus competencias. Y eso me obligó a reflexionar sobre lo que hace, digamos, un lógico. Y a partir de ahí yo diría que sí soy, a ver, yo no emito juicios en el sentido de este laudo está mal, o esto es una falacia, o estas cosas. Yo, como José Ángel, soy alérgico a las falacias, así que no lo pongo. Eh, pero sí que podía señalar cuáles eran los presupuestos de esa argumentación, por ejemplo, y eso ayudaba a que el juez, que es el que tiene que dictaminarlo, bueno, decidiera por sí mismo si esas debilidades lo invalidaban o no. Entonces, lo que yo vi es que con cierta frecuencia se confundía recusación y refutación. Alguien creía que por rebatir el argumento de la otra parte estaba cambiando la conclusión, lo cual evidentemente no era el caso. Y otra cosa que se veía era, en el último que hice, era, bueno, un efecto framing, es decir, el juez árbitro compraba la versión de una de las partes e interpretaba la argumentación de la otra parte precisamente como cuestionamientos de la primera, y entonces iba descartando cada uno de los contraargumentos, de los argumentos de la otra parte uno por uno, mientras que lo otro lo consideraba como una unidad. Entonces, yo no creo que nosotros podamos pronunciarnos sobre qué argumentos son buenos y malos, creo que no es nuestro papel, como dice Hamblin, pero creo que sí podemos contribuir a que otro vea más claramente cuáles son los presupuestos, la estructura y la orientación de la argumentación. Lo digo también para animar a quienes nos están escuchando, que también son lógicos y querrán ganarse la vida, supongo. Fernando, si quieres comentar algo. Me parece estupendo lo que has dicho y créeme que todo el tiempo estuve pensando en tu experiencia con los laudos arbitrales cuando hablé de este asunto. Y bueno, me parece que tu posición es una que debemos discutir muy bien. A lo mejor hay que tratar de ver cuáles son las ventajas que tiene la perspectiva de un teórico de la argumentación cuando se trata de argumentaciones complejas y cuáles son las ventajas que tiene el conocer del tema. Y probablemente al final de cuentas lo que necesitamos es una combinación de ambas cosas. Quizá en esto podamos aprender algo de la experiencia de los filósofos de la ciencia, como probablemente sabes tú, Hubert, y saben los demás en el público.
los filósofos de la ciencia gozaban al principio de bastante prestigio entre los científicos, al grado, por ejemplo, que Einstein consideraba a Reichenbach alguien con quien se podía discutir. Pero en el curso del siglo XX me parece que esto se ha agriado bastante y es mucho más frecuente encontrar, al menos entre los físicos, una posición de desdén acerca de lo que contribuyen los filósofos de la ciencia. Me parece que hay aquí un paralelo. Pero en todo caso podemos decir que los filósofos de la ciencia que han sido más apreciados, si ahora no pensamos en la física, que es donde las cosas se han agregado un poco, si no pensamos en la filosofía de la química o en la filosofía de la biología, aquellos que tienen mejor reputación entre los científicos son los que saben más del tema y en ese sentido pueden cometer menos errores a la hora de analizar lo que los científicos hacen. A lo mejor podemos aprender de esta lección. José Ángel. Sí. Un pequeño comentario nada más para agradecer a Hubert ese añadido, porque sí es verdad que me voy a poner un poco autobiográfico, pero cuando yo terminé hace pocos años convencido de esto que acabo de decir, de la postura de Hamlin, es cierto que tuve una pequeña crisis profesional de, bueno, pues entonces, ¿a qué me estoy dedicando yo? Pero creo que simplemente es porque como decía Fernando antes, creo que necesitábamos bajarnos un poco las ínfulas, porque lo que se nos está diciendo es que no somos jueces, pero a eso Hamlin añade algo más, y es que si somos buenos, somos abogados experimentados, y eso es suficiente. No hace falta erigirnos en jueces y lo que implica la experiencia en el análisis de argumentaciones reales, en el conocimiento de lo que han dicho otros teóricos de la argumentación, es todo lo que ha dicho Hubert. No vamos, yo personalmente voy a evitar siempre decir este argumento es bueno y este es malo, pero sabemos que es una recusación, que es diferente de una refutación, conocemos los presupuestos y toda esa labor de análisis. Y bueno, sí, eso lo puede aportar un abogado experimentado, aunque no sea juez, y no es poco. Pero fíjate que lo de abogado experimentado incide en haber analizado argumentos, no en conocer la teoría. Quiero decir que lo que te capacita es haber analizado centenares de argumentaciones, lo cual requiere, por supuesto, unos conocimientos y tal. Creo que lo que decía Fernando, el problema muchas veces es que muchos teóricos de la argumentación sobrevuelan a vista de pájaro y hacen grandes consideraciones sobre lo que es, pero luego, y esto volvemos a conectar con las dos primeras cosas que mencionó Fernando, pero luego no han analizado ninguna argumentación real, y yo he tenido muchas experiencias de eso, de intentar analizar textos sencillos con colegas, y la impresión que yo tenía es que ninguno de ellos sabía ni por dónde empezar a analizar el argumento. La culpa, por supuesto, es de la gente que argumenta mal, no nuestra, por no entender. Bien, muchísimas gracias bueno, también aprovecho para disculparme por mi inexcusable falta de modales. Además de Fernando, tenemos a 3 estupendos invitados que accedieron muy amablemente a participar en esta conversación. Ya los conocen: Hubert Marot, de la Universidad Autónoma de Madrid; José Ángel Gascón, de la Universidad de Murcia; y Joaquín Galindo, de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, como les comentaba al inicio, desafortunadamente uno de nuestros ponentes se comunicó esta mañana y no va a poder presentarse. Su charla estaba programada justo para este momento. Entonces, yo tengo una propuesta para ustedes, pero por supuesto está sujeta a que los invitados acepten. Podríamos extender esta conversación a que participe la audiencia y a que participen los otros que están conectados, especialmente dado que se encuentra nuestra otra invitada, Paula Olmos. Si lo desean, antes, bueno, primero quisiera saber si Fernando, Hubert y
José Ángel están de acuerdo. Claro, por supuesto. Bueno, en realidad es Fernando aquí el que tiene que dar su aquiescencia. No, yo encantado de escuchar otras voces, por supuesto. Muy bien. Bueno, Y bueno, muy bien. perdón, la propuesta de hecho es, si quieren hablar con Fernando, está bien, pero pueden hacerle preguntas a otros invitados. vale, pues entonces también tengo que dar mi aquiescencia. Pues la doy. Bien, pues solo si alguien quiere participar, por favor, haga una seña y le escuchamos. Paula, perdón, te escuchamos. Sí, nada, no, yo quería simplemente, bueno, agradecer muchísimo, bueno, no solo a los organizadores, sino este conversatorio me ha gustado muchísimo todo lo que habéis comentado y creo que algunas de las cosas que se han puesto sobre la mesa son cruciales e importantísimas, ¿no? Entonces, la cuestión del quién decide, ¿no? Sobre la bondad de los argumentos, creo que sobre eso iba mi charla del primer día, ¿no? La idea de tener en cuenta que obviamente es básicamente en las propias interacciones argumentativas donde se da la evaluación y donde tenemos que mirar para entender en qué consiste eso de dar por bueno un argumento. Y lo que pasa es que efectivamente surgen estos otros niveles de decir, bueno, entonces nosotros qué podemos hacer o cómo se producen esas situaciones en las que el teórico de la argumentación o el analista de muchos argumentos, como ha dicho Huberto, puede aportar algo. Yo creo que lo fundamental es la idea de entrar en la conversación. Cuando Hamblin dice lo del abogado y no el juez, no es solo que esté hablando de un tipo de capacitación, sino que lo que está diciendo es que el abogado está en la arena, está ahí, no está afuera, no es algo que se hace a posteriori o digamos, retrospectivamente, sino que forma parte de quienes están discutiendo. Entonces, lo que pasa es que podemos entrar en la discusión y hay sitios donde entramos en la discusión. Fernando ha mencionado la filosofía de la ciencia y me ha acordado claramente del título del artículo este de Feyerabend del año 70, ¿no? La filosofía de la ciencia, una disciplina con un gran pasado, decía. Y Feyerabend lo que quería decir en 1970 era exactamente eso. Nadie nos está haciendo caso. Lo que decimos lo que se dice en filosofía de la ciencia a los científicos les da igual. Y él abogaba, digamos, porque su manera de hablar de la ciencia tuviera algo que aportar. No sé si la manera de hablar de la ciencia sí que tuvo éxito en que los científicos le hicieran caso, creo que no. Pero sí que expresaba esa misma preocupación, ¿no? Esa misma preocupación. Y en ese sentido, también me he acordado de que una de las preguntas que se me hizo a mí en el conversatorio que se organizó el primer día fue precisamente la que me hizo Julder Gómez, un poco en ese sentido, ¿no? Diciendo, bueno, resulta que a los teóricos de la argumentación nos están pidiendo, ¿no? que aportemos socialmente ese saber. Lo que pasa es que en ese sentido creo que hay que hacerlo y a la vez resistirse. No resistirse, sino explicar bien lo que podemos hacer. ¿Vale? Porque si no, cabe la posibilidad de que nos tomen por gurús y no solamente no queremos ser gurús, no solamente nos tenemos que resistir a serlo, sino explicar muy bien qué podríamos aportar en un momento dado. Pero vamos, este problema lo tienen todos los saberes expertos, ¿no? También pues cuando vamos al médico o cuando vamos a cualquier otra cosa, queremos, digamos, que nos den la receta mágica
y parte de lo que el experto nos tiene que transmitir es cuáles son los límites de su propio saber experto. Así que, bueno, esto es lo que quería decir en este caso. Gracias. Muchas gracias. Fernando, no sé si quieres comentar algo al respecto. Bueno, quería contar una anécdota breve. En un libro que salió el año pasado, Estilo Argumentativo, en la editorial John Benjamins, yo contribuyo a un análisis de un artículo científico. Obviamente me tengo que limitar a ciertas partes del artículo porque el artículo es extenso, pero digamos la peculiaridad del asunto es que el artículo fue sometido a comentario abierto por colegas, por pares. Y entonces tenemos el artículo y luego tenemos los ataques o las objeciones de un grupo de expertos y luego tenemos la respuesta de los autores originales del artículo. Entonces, bueno, sin entrar en detalles, yo hice el análisis de una parte del artículo, de los ataques a esa parte del artículo y de la respuesta a esos ataques. Y se me ocurrió mandarla al autor principal del artículo, pensando, bueno, sería interesante ver cómo ve él esto. Y bueno, me agradeció diciendo que era yo muy amable en haber dedicado tanto tiempo a eso y que me agradecía, pero no hizo ningún comentario. Entonces es una especie de experiencia un poco frustrada porque hubiera sido muy interesante para mí ver si estaba de acuerdo en la manera como analizaba yo lo que había ocurrido en ese encuentro. Pero quizá no es tan fácil con los científicos tan ocupados de atender esto. A mí me parece que la teoría de la argumentación tiene un largo camino por recorrer y en la medida en que combinemos teorización de alta calidad con análisis muy bueno de las argumentaciones que ocurren, en esa medida me imagino que poco a poco comenzamos a ser interesantes para el mundo allá afuera, que es el que analizamos. No lo sé, faltará tiempo para ver esto. Hubert, tienes el micrófono abierto, ¿quieres comentar algo? ¿Quién, perdón? No, preguntaba si quieres comentar algo. Si quieres comentar algo, que tienes el micrófono abierto. Vale, perdón, es que no lo había oído. Bueno, ya que habló Fernando, claro, estamos oponiendo el teórico de la argumentación al científico o al juez o a quien sea, pero también, digamos, hay una cierta oposición, y Fernando lo ha trabajado mucho, al filósofo, que Fernando, por ejemplo, uno de sus temas de investigación es la argumentación filosófica. Entonces, pero Fernando al mismo tiempo es un filósofo, como ha dicho José. Entonces, mi pregunta para Fernando es, desde su experiencia, ¿el hacer teoría de la argumentación modifica en algo su quehacer como filósofo? Que eso también tiene que ver con otra cosa, y es por qué enseñamos o pretendemos enseñar, porque muchas veces no está en el currículum, por qué queremos enseñar teoría de la argumentación a los filósofos alevines. Bueno, esa es una pregunta muy buena, la última, me refiero. ¿Cuál puede ser la afinidad? Yo creo que simplemente se debe a que quienes comenzaron a trabajar en argumentación, en el campo de estudios de argumentación, eran en su gran mayoría filósofos. Digamos, Franz van Emeren es una de esas excepciones. Él como lingüista y su colega comunicólogo no venían de la filosofía y probablemente la pragmática tiene la forma que tiene porque no viene de la filosofía. Pero bueno, la verdad yo no puedo contestar esa pregunta. ¿Por qué en filosofía les insistimos? ¿Por qué no hablar de teoría de la argumentación en otros campos? ¿Y de qué serviría? Lo que puedo decir es lo que ya dijo Paula. Hay una cierta demanda por parte de algunas profesiones. Allá en el departamento de filosofía hemos recibido visitas de abogados, de médicos y de ingenieros que dicen, ¿qué nos pueden ustedes enseñar? ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar? Entonces quizá la manera de ayudarles sería introducir cursos de teoría de la argumentación en esas áreas y ver qué pasa.
Pero bueno, volviendo a la pregunta primera, que es la más jugosa, la de en qué modifica mi visión de la filosofía el aplicar la teoría de la argumentación. Bueno, se podría contestar varias cosas, pero voy a concentrarme en una. Una de las cosas que me parece que a cualquiera que se interese por la filosofía y la estudie durante varios años, como yo, que es inquietante, es por qué los filósofos se dedican en la mayor parte de su tiempo a atacar a los otros filósofos y por qué hay tan poca, digamos, tendencia a tratar de colaborar y hacer cosas juntos. Obviamente existe también en filosofía una tradición de formar escuela, pero si se asoma uno a las escuelas verán que los pleitos ahí son también muy intensos. Y bueno, eso fue para mí un enigma durante muchos años y no tenía yo respuesta a eso. Todavía me acuerdo que la primera vez que utilicé el manual de pragmadialéctica en un curso en la maestría en filosofía precisamente, me topé con que en el prefacio del libro dice que, que en una discusión crítica los que participan buscan resolver su desacuerdo. Y todavía tengo ahí una nota que hice al margen del libro diciendo, los filósofos parece que no. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no se les puede aplicar la pragmadialéctica? ¿Que no son capaces de discusión crítica o qué? Y eso me recuerda a otra anécdota, perdón, una anécdota dentro de la anécdota. En una ocasión en Guadalajara nos visitó el profesor Niklas Luhmann y bueno, fue una gran fiesta de pensamiento la que tuvimos en Guadalajara, pero en una ocasión los estudiantes le preguntaron, oiga, usted debatió con Jürgen Habermas. Si nosotros organizáramos que hubiera una continuación de ese debate en Guadalajara entre usted y Habermas, ¿aceptaría usted? Y dijo, yo encantado. Lo que no estoy seguro es que Habermas acepte, porque él habla todo el tiempo de consenso y consenso y consenso, pero se dedica al disenso realmente en su actividad práctica. Entonces esto me parece que es una característica notable de la filosofía y yo no tenía respuesta a ella hasta que la vi desde la perspectiva de la pragmadialéctica tal como yo la enfoco. Y todo comenzó de manera muy simple, cuando me di cuenta de que la distinción entre diferencias de opinión únicas y múltiples, que es una especie de elemento de la pragmática estándar, no parecía funcionar en filosofía. Porque yo veía, analizando textos, veías que nunca hay diferencias únicas, siempre son múltiples. Y eso fue un poco lo que me llevó a la idea de proliferación de cuestiones que es problemática metodológicamente, pero me parece inevitable en el sentido de que tenemos que atender al asunto. Y entonces pude dar una respuesta, me parece más o menos satisfactoria, a la pregunta de por qué la filosofía es como es. Y bueno, grosso modo, en el artículo está eso expuesto con más detalle, pero grosso modo la idea a la que llego es que lo que se busca en filosofía no es ponerse de acuerdo sobre los puntos de vista, sino ponerse de acuerdo sobre los argumentos que valen la pena con respecto a las posiciones que se defienden. Ese es el acuerdo que logramos. Y creo que dice mucho sobre la naturaleza de la filosofía. Gracias, Francisco. Solo les pido que si tienen una intervención dirigida a alguien, pues lo mencionen, porque nos falta parte del evento argumentativo y no, la mirada no es un buen indicio aquí. Francisco y después Daniel. Muchas gracias. Concuerdo con el profesor Fernando Leal, la verdad, en filosofía. Pienso un poco que pecamos de cierto hegelianismo, en el sentido de que parece que nosotros somos los poseedores de digamos, el uso argumentativo y demostrativo del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, creo que la teoría de la argumentación, como una especie de introducción a la filosofía, pues sí podría llevarnos a cierto desquiciamiento, porque
efectivamente, ¿no? Uno no logra ver una unidad, digamos, de acuerdo, ¿no? O coalescencia, o digamos, algunas cosas que se han tratado acá. Y bueno, pues solo era un poco aportar acerca de eso, ¿no? Creo que la naturaleza misma de la filosofía a veces peca de esa visión que tiene sobre sí misma de tener, pues, digámoslo así, el uso privilegiado de el discurso demostrativo o argumentativo, cosa que pues lo vemos, ¿no? No es así, no es lo mismo, lo escuchaba argumentar en física que argumentar en filosofía o en matemáticas, en historia, etcétera. Bueno, es parte de mi comentario, ¿no? Y muchas gracias por sus ideas, muy valioso el conversatorio, gracias. Daniel, si quieres, te escuchamos. No está conectado tu audio, Daniel. Lo lamento, seguimos sin escucharte. ¿Qué tal Bueno, ahí? ahí sí te escuchamos, Daniel, te Ok, escuchamos. listo. Disculpan. Eh, hola a todos. Qué bueno ver esta conversación. A mí me pareció muy formativo leer el libro y los felicito a Uber y a Fernando por ese trabajo. Me parece no solo que contribuye a la teoría de la argumentación como en este esfuerzo contrastivo de dos teorías distintas, un mismo texto que se ve poco, aunque en estos días estuve haciendo una listica de otros artículos que intentan hacer algo parecido y creo que, bueno, tenemos ahí algún repertorio pequeñito que podemos mirar y que es interesante. Quería hacerles un par de preguntas que me quedan a mí después de leer el texto. En principio parece una pregunta solo para Fernando, pero es en realidad para los dos. Fernando ahí habla acerca de una suerte de continuo de complejidad cuando analizamos el texto argumentativo y a veces tenemos argumentos muy bien desarrollados y completamente desarrollados y otras veces tenemos gestos, tenemos algunos indicios y de ahí hilamos y decimos, bueno, aquí parece que podía haber un argumento. Y eso me lleva a pensar mucho y creo que se relaciona también como con la pregunta de cómo identificamos las cuestiones que también estaba haciendo José ahorita. Y es como que finalmente muchas de estas interpretaciones se relacionan como con una suerte de intuición analítica que se va desarrollando con el tiempo. Entonces quisiera como preguntar un poco por esa experiencia de ambos como analíticos. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo qué opinan de esa intuición que se va desarrollando con el tiempo, que son como de esas cositas que en principio el texto parece decir, pero en realidad no podemos estar del todo seguros y siguen siendo como interpretaciones un poco arriesgadas, pero que de todas maneras creemos que podía haber ahí algo? Entonces, sí quisiera como preguntarles un poco por eso, como su experiencia es mucho más amplia que la mía, analizando textos argumentativos y enseñando a estudiantes a analizar textos argumentativos, como qué valor tiene como esas intuiciones que se van desarrollando. Eh, eso por un lado, y por otro lado, eh, cómo en efecto hacer más complementarias a estas teorías que ustedes están utilizando. Creo que ahí en el texto ustedes sí como que exploran algunas formas de complementariedad, pero a mí me queda la duda de si estamos buscando, si deberíamos estar buscando más como unificación teórica o no. Yo a veces siento que hay un problema en la falta de unificación teórica, otras veces siento que no hay ningún problema en eso. Entonces, bueno, esa es mi segunda pregunta. Les agradezco mucho. Hubert, ¿quieres empezar tú? Como quieras. Creo que la pregunta era más bien para ti.
Ya. Eh, bueno, mira, la verdad es que a lo mejor vale la pena recordar cómo fue que surgió este libro. Fue cuando yo puse como ejercicio a mis estudiantes en la maestría en filosofía que analizaran ese debate. Era un debate con el que ellos tenían familiaridad, lo habían leído desde la licenciatura, a todo el mundo le había gustado, y entonces les propuse que eh, aplicaran una de las instrucciones más importantes en pragma dialéctica, que es identificar las etapas y las operaciones dentro de las etapas en el texto. Como siempre hago, hice yo primero mi análisis para poder luego contrastarlo con el que hacían los estudiantes. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre esto, pero la que me parece más importante es que primero me di cuenta que los estudiantes de manera espontánea eliminaban, digamos, algo como entre el 50 y el 80% del texto, concentrándose nada más en ciertas partes especiales. Y entonces ya decían, por ejemplo, aquí vemos a fulano de tal haciendo tal operación que corresponde a la etapa de apertura o a la etapa de argumentación o a la etapa de confrontación. Pero todas las partes que quedaban excluidas, no sabíamos entonces cuál era la opinión de ellos sobre esas etapas, sobre el papel que jugaban esos textos pragmadialécticamente. Lo noté yo, como siempre uno nota el problema en el ojo ajeno más que en el ojo propio, lo noté yo en los estudiantes, pero luego me di cuenta que yo había hecho exactamente lo mismo. Había leído el texto y me había subrayado, digamos, las partes que me parecían que eran claros indicadores de tal o cual operación pragmadialéctica. Y entonces me cuestioné a mí mismo y me dije, bueno, ¿y por qué excluyo lo demás? Y entonces me di a la tarea durante todo el verano, después de que terminó el curso, de ver si podía yo interpretar todas las partes que había yo excluido primero. Y me di cuenta que sí. Y ahí es donde comencé a pensar que, en principio, la pragmadialéctica era un instrumento que te permitía dar cuenta de todas y cada una de las cosas que ocurren en un texto. Y que si llegas a la conclusión que un pasaje efectivamente queda completamente fuera de la dinámica de una discusión crítica, pues vas a tener que justificar por qué la excluyes. Digamos que es un poco la posición contraria al estándar. Entonces, pues eso es lo que te podría decir acerca de cómo se desarrollan las intuiciones. Tiene uno primero intuiciones de que aquí está ocurriendo algo importante y luego la intuición descuidada de que en esta otra parte no está ocurriendo nada. Pero si te pones a revisar, vas a encontrar que quizá no era como habías pensado al principio y que, digamos, los argumentadores saben lo que están haciendo. En general no producen basura, producen cosas que tienen que ver con la estructura argumentativa. Eso sería lo que diría respecto a lo primero. Le hiciste una especie de segunda pregunta que ahora se me escapa. ¿Me puedes recordar brevemente, Daniel? Sí, estaba preguntando por la posible complementariedad de estas teorías. Sí. Sí, correcto, la unificación y sus problemas. Bueno, mira, el proyecto de este libro nació porque yo tenía tiempo pensando que la pragmadialéctica y la dialéctica de los argumentos de Hubert-Marot eran compatibles. Y entonces le planteé a Hubert por qué no trabajamos juntos y tratamos de ver si podemos presentar un análisis unificado del debate. Y de hecho lo planeamos muy bien. Dijimos, cada uno va a trabajar por su cuenta. Si recuerdo bien, más o menos de agosto de 2019 o septiembre a más o menos febrero o marzo. Y luego yo iba a viajar a Madrid. Íbamos a estar trabajando juntos, Hubert y yo, en el texto. Pero se vino la pandemia, como ustedes saben, en el 2020, justamente en marzo, y ya no pudimos vernos. Intentamos, Hubert y yo, por correo electrónico, ver si podíamos dar algunos pasos en la dirección de la unificación, pero muy pronto nos dimos cuenta que no era un camino. Uno necesita la interacción personal y eso no era posible. Y por eso es que optamos por lo que ustedes encuentran en el libro. Es una solución
como dicen los anglosajones, second best, que es, bueno, vamos a contrastar los métodos. Pero en mi cabeza sigue habiendo el desideratum de hacer una unificación, y no sé qué piensas sobre eso, Hubert. Sí, bueno, yo lo que puedo decir es que ahora mismo estoy trabajando en eso, o que estoy intentando eso, no sé si tendré éxito o no, y que aprendí mucho de escribir el libro con Fernando acerca de dónde podían encajar las cosas, aunque nosotros no conseguimos en ese momento, creo yo, hacerlas encajar. Con respecto a la otra pregunta, y por completarlo un poco desde otro punto de vista, tú hablabas de la intuición. Y yo creo que como argumentadores somos intuitivos, pero que eso se basa en que cualquier texto argumentativo tiene una cantidad enorme de instrucciones acerca de cómo quiere el emisor que lo interpretes. No me refiero solo a los conectores, sino también a signos de puntuación, modos y tiempos verbales, giros de obligación, etc. Mi metodología, digamos, cuando me encuentro un texto, consiste en identificar primero todos esos marcadores, conectores, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en general funciona, porque lo que yo intento es que los estudiantes reflexionen sobre cómo y por qué interpretan argumentativamente el texto, ¿no? No solo que digan si hay un argumento o no, sino que sean capaces de justificarlo. Y yo les digo bromeando que yo cuando leo algo solo veo pero, además y cosas así, y el resto ni lo veo ni me interesa, así que me da igual leer economía, novelas o lo que sea, un poco para motivarles, ¿no? Entonces solemos decir eso, que la gente argumenta mal. Bueno, en un cierto sentido somos capaces de hacer cosas muy sofisticadas. En alguna ocasión, cuando yo he analizado un texto corriente con los alumnos señalando todo esto que estoy diciendo, uno preguntaba, ¿pero de verdad hacemos todo eso? Por toda esa cantidad de construcciones cuando las diagramas son sumamente complejas. En inglés hay menos, puede ser. Bien, muchísimas gracias.